Las sinopsis no son mías y los links correspondientes que tienen la información que ves en este video están en la descripción. Estamos en el mes más tenebroso del año, la época perfecta para ver todas las películas de terror posibles, y por eso hoy, en la Guarida del Terror, te traigo una recopilación de la sinopsis de las 31 películas más recomendadas para que veas en las noches de esta tétrica temporada. En este listado no hablaremos tanto de las secuelas, sino que hablaré de las primeras partes, ya que si no el video se hará muy largo. También en la mayor parte del video mencionaré películas que no pasan de 50 años, ya que en mi opinión personal creo que las que son más antiguas que eso tienen un público mucho más reducido, y la mayoría de las personas que miren este video no las verán, aunque claro, que si tú opinas que eso no es así, infórmamelo para incluirlas en una próxima ocasión. Hoy quiero proponerte un trato antes que empecemos. Si te gustaron algunas de las películas que te voy a nombrar, descubres alguna que te llame la atención o te llevas un susto gracias a este video, te agradecería mucho si me regalas tu like. Y como no puede ser de otra forma, empecemos por El Exorcista. Adaptación de la novela de William Peter Blatty que se inspiró en un exorcismo real ocurrido en Washington en 1949. Regan, una niña de 12 años, es víctima de fenómenos paranormales como la levitación o la manifestación de una fuerza sobrehumana. Su madre, aterrorizada tras someter a su hija a múltiples análisis médicos que no ofrecen ningún resultado, acuden a un sacerdote con estudios de psiquiatría. Este, convencido de que el mal no es físico sino espiritual, es decir, que se trata de una posesión diabólica, decide practicar un exorcismo, seguramente la película de terror más popular de todos los tiempos. Gretel y Hansel. En Baviera, a principios del siglo XIV, Gretel y Hansel, de 13 y 9 años respectivamente, viven en la miseria más absoluta. Su padre murió hace unos años y su madre está casada ahora con un hombre malvado. Debido a la falta de recursos y al creciente miedo que les produce su padrastro, Gretel y Hansel deciden huir del pueblo en busca de un futuro mejor. En el bosque se encuentran con varias personas que, de una u otra forma, intentan aprovecharse de ellos. Huyendo de unos y otros, conocen a un amigable cazador que por fin les indica cuál es el camino seguro a seguir. Así los dos hermanos llegan a la cabaña de Holda, una amable mujer mayor que decide acogerlos. Lo que Gretel y Hansel no pueden imaginarse es que en esa cabaña tendrán que enfrentarse a sus peores miedos si quieren sobrevivir. El Resplandor. Jack Torrance se traslada con su mujer y su hijo de 7 años al impresionante Hotel Overlook, en Colorado, para encargarse del mantenimiento de las instalaciones durante la temporada invernal, época en la que permanece cerrado y aislado por la nieve. Su objetivo es encontrar paz y sosiego para escribir una novela. Sin embargo, poco después de su llegada al hotel, al mismo tiempo que Jack empieza a padecer inquietantes trastornos de personalidad, se suceden extraños y espeluznantes fenómenos paranormales. Halloween. El génesis de la historia de Halloween de 1978 empieza cuando un niño de 6 años llamado Michael Myers asesina a su hermana adolescente y es recluido en una institución mental por 15 años. Un día antes de Halloween logra escapar y se dirige a su antiguo pueblo donde empieza a matar sin piedad, protegido solamente con una máscara y enmarcando su icónico instrumento, un cuchillo. Su obsesión es perseguir a Laurie Strode, una adolescente ordinaria que logra escapar de sus intenciones. El Conjuro. Basada en una historia real documentada por los reputados demonólogos Ed y Lorraine Warren, narra los encuentros sobrenaturales que vivió la familia Perron en su casa de Rhode Island a principios de los 70. El matrimonio Warren, investigadores de renombre en el mundo de los fenómenos paranormales, acudieron a la llamada de esta familia aterrorizada por la presencia en su granja de un ser maligno. The Babadook. 6 años después de la violenta muerte de su marido, Amelia no se ha recuperado todavía, pero tiene que educar a Samuel, su hijo de 6 años, que vive aterrorizado por un monstruo que se le aparece en sueños y amenaza con matarlos. Cuando un inquietante libro de cuentos llamado The Babadook aparece en su casa, Samuel llega al convencimiento de que el Babadook es la criatura con la que ha estado soñando. Entonces sus alucinaciones se hacen incontrolables y su conducta impredecible y violenta. Amelia, cada vez más asustada, se ve forzada a medicarle, pero de repente empieza a sentir a sus alrededores una presencia siniestra que la lleva a pensar que los temores de su hijo podrían ser reales. La Cosa.
En una estación experimental de la Antártida, un equipo de investigadores descubre a un ente extraño venido del espacio, que según todos los indicios ha permanecido enterrado en la nieve durante más de 100.000 años. Al descongelarse, experimenta una metamorfosis sorprendente. Líbranos del mal. Su trama tiene como protagonista a Ralph Sarsky, un agente de policía de Nueva York que comenzó su semana laboral de la peor manera. No solo concurrió a una llamada donde se encontró a un niño de pocas semanas muerto en un basurero, sino que también decidió ir con su compañero Blotter a checar un grave caso de violencia doméstica, una escalada de malas experiencias a la que luego se le sumó una mujer que arroja a su hijo al foso que separa a los leones del público en el zoológico de la ciudad. Numeral vivo. Un joven debe permanecer encerrado en su departamento para evitar contraer un peligroso virus. Aunque este virus es más sangriento porque las personas que lo contraen se convierten en una especie de zombies, o más bien en unos violentos caníbales que recorren todo Seúl en búsqueda de personas sanas para devorarlas. Del desastre que está ocurriendo en las calles, Oh Jung-woo, el joven protagonista de Numeral Vivos, se entera a través de las noticias y luego lo comprueba al mirar por la ventana del departamento en el que vive. Además, no sabe nada de sus padres y de su hermana, que habían salido cuando se desató el virus. Solo recibió un mensaje de ellos: debes sobrevivir. Psicosis. Una lluviosa noche llega a un motel de un tímido joven llamado Bates y su madre, una mujer llamada Marion Crane, la cual solicita una habitación aportando un nombre falso tras haber robado $40.000 de su jefe. Tras disfrutar de una cena en compañía de Bates, Marion decide ir a su habitación para tomar una ducha y acostarse. Cuando la joven parece estar disfrutando de una placentera ducha, una sombra aparece tras la cortina y de pronto una persona con un cuchillo le arrebata la vida. Al cabo de una semana, el novio de Marion, Sam, y la hermana de esta, Lila, comienzan la búsqueda de la desaparecida, empezando así una trepidante historia repleta de misterio y suspense. La matanza de Texas. 5 adolescentes visitan la tumba supuestamente profanada del abuelo de uno de ellos. Cuando llegan al lugar donde hay un siniestro matadero, toman una deliciosa carne en una gasolinería. A partir de ese momento, los jóvenes vivirán la peor pesadilla de todas sus vidas. Annabelle. Su historia está relacionada con la de la película El Conjuro, donde ya se mencionaba esta muñeca poseída, la misma que cae en manos de una mujer, Mia, cuando su esposo se la regala para su colección. Aparentemente es tierna e inofensiva, pero todo cambia tras el asesinato de sus vecinos a mano de la hija de estos, que se unió a una secta y que luego de atacar a Mia y su marido, se suicida con Annabel en sus manos. Ahí comienza el calvario de esta joven pareja que desde ese incidente comienzan a sufrir incidentes extraños que los persiguen incluso cuando se cambian de casa y que ponen en peligro la vida de su pequeña hija. La semilla del diablo. Los Woodhouse, un matrimonio neoyorquino, se mudan a un edificio situado frente a Central Park, sobre el cual, según un amigo, pesa una maldición. Una vez instalados, se hacen amigos de Minnie y Roman Castevet, unos vecinos que los colman de atenciones. Ante la perspectiva de un buen futuro, los Woodhouse deciden tener un hijo, pero cuando Rosemary se queda embarazada, lo único que recuerda es haber hecho el amor con una extraña criatura que le ha dejado el cuerpo lleno de marcas. Con el paso del tiempo, Rosemary empieza a sospechar que su embarazo no es normal. Candyman. En la Universidad de Chicago, la estudiante Helen Lyle investiga la leyenda que rodea a Candyman, un fantasma con un gancho en vez de mano que aparece cada vez que su nombre se pronuncia 5 veces ante un espejo. A propósito de la investigación de Helen, un profesor explica la base histórica de la leyenda y las supersticiones que la rodean. Al parecer, Candyman es el espíritu vengativo de un esclavo que fue mutilado por una chusma enloquecida que lo acusó de violar a una mujer blanca. Cuando Helen se decide a repetir el nombre de Candyman 5 veces, pone en movimiento una serie de inevitables hechos sobrenaturales que culminan en matanzas espantosas en las que ella misma es quien sostiene el arma del crimen. Insidious. Josh, su esposa Renee y sus 3 hijos acaban de mudarse a una vieja casa, pero tras un desgraciado accidente uno de los niños entra en coma y al mismo tiempo empiezan a producirse en la casa extraños fenómenos que aterrorizan a la familia. Poltergeist. Una familia americana de clase media se traslada a vivir a un idílico barrio, pero dentro de la casa empiezan a suceder cosas extrañas, fenómenos paranormales para los que no hay explicación posible.
It. Un tranquilo y pequeño pueblo de Maine está siendo aterrorizado por una fuerza malévola oculta tras la máscara de un payaso, y que tan solo se le conoce como It. Tras sus primeras víctimas, una pandilla formada por 7 amigos de la infancia deciden volver a reunirse para atacar el mal y destruirlo, intentando librar así del terror a su pueblo natal. El Aro. Rachel Keller es una periodista de investigación que no da mucho crédito a la que considera una especie de leyenda urbana. Al parecer circula por ahí una cinta de video con imágenes aterradoras que va acompañada de una llamada telefónica en la que se predice, con una semana de antelación, la muerte de quien las ha visto. Sin embargo, cuando 4 adolescentes encuentran la muerte exactamente una semana después de ver el video, la curiosidad se apodera de ella y no parará hasta encontrar la cinta y verla. El huésped. En 2006, el director surcoreano Bong Joon-ho, el mismo tras la premiada Parasite, incursionó en el terror, en el que es uno de sus filmes más destacados. También fue uno de sus primeros éxitos porque El huésped se convirtió en la película más taquillera de Corea del Sur hasta el momento. Song Kang-ho protagoniza esta historia en la que un monstruo acecha la ciudad de Seúl y secuestra a la hija de un hombre, una odisea por salvarla que lleva al extremo del miedo de perder un hijo. Jigsaw. Entre las sagas más exitosas del cine de terror reciente está la del Juego del Miedo, o simplemente Saw. Partió en 2004 y desde entonces se le sigue sacando provecho de la trama centrada en el asesino conocido como Jigsaw y su extraña fijación por castigar a los pecadores. La marca del demonio. Carl, un hombre que sufre una posesión demoníaca, y Thomas, un sacerdote con problemas de adicción, emprenden una búsqueda de demonios encontrándose con el caso de Camila, una chica que ataca a su familia siendo controlada por un demonio. Carl y Thomas intentan salvarla comenzando una batalla. Carl ha enfrentado a muchos seres del más allá, pero nunca a uno como este. Ellie. Inquietante es el adjetivo más adecuado para describir la historia de Ellie, un niño que vive con una extraña enfermedad y que por eso se ve obligado a llevar puesto un traje y a vivir prácticamente aislado de todo y de todos. Para curar su enfermedad, sus padres deciden llevarlo a una clínica en un lugar remoto donde lo someten a una terapia experimental. Ahí puede moverse seguro, incluso sin su traje, aunque en realidad no tan seguro, porque en ese lugar el niño empieza a ver cosas que ponen en jaque su recuperación. Jeepers Creepers. Trish Jenner y su hermano menor Derry cruzan los Estados Unidos en coche, en un viaje largo y aburrido cuya monotonía solo se rompe por sus continuas discusiones. De pronto, en mitad de ninguna parte descubren una iglesia abandonada cuyo tejado está cubierto por una espesa bandada de cuervos, y ven como un misterioso personaje arroja un bulto al interior de una gran boca del alcantarillado. A partir de ese momento comienzan una huida aterradora, perseguidos por una de las criaturas más letales que se puedan imaginar. La monja. Cuando una joven monja se suicida en una abadía de clausura en Rumania, un sacerdote experto en posesiones demoníacas y una novicia a punto de tomar sus votos son enviados por el Vaticano para investigar. Juntos descubren el profano secreto de la orden, arriesgando no solo sus propias vidas sino su fe y hasta sus almas. Se enfrentan a una fuerza maléfica en forma de monja demoníaca en una abadía que se convierte en un campo de batalla de horror entre los vivos y los condenados. La profecía. Cuando Katie Thorne da a luz a un bebé muerto, su esposo Robert le oculta la verdad y sustituye a su hijo por un niño huérfano, ignorando su origen satánico. El horror empieza cuando en el quinto cumpleaños de Damien, inesperadamente su niñera se suicida. Un sacerdote que trata de advertir a Robert del peligro que corre muere en un inesperado accidente. El creciente número de muertes hace que Robert por fin se dé cuenta de que el niño que han adoptado es el anticristo y que hay que eliminarlo para impedir que se cumpla una terrible profecía. El hombre invisible. Cecilia rehace su vida tras recibir la noticia de que su exnovio, un maltratador empedernido, ha fallecido. Sin embargo, su cordura comienza a tambalearse cuando empieza a tener la certeza de que en realidad sigue vivo. Pesadilla en Elm Street. Varios jóvenes de una pequeña localidad tienen habitualmente pesadillas en las que son perseguidos por un hombre deformado por el fuego y que usa un guante determinado en afiladas cuchillas. Algunos de ellos comienzan a ser asesinados mientras duermen por este ser que resulta ser Freddy Krueger, un hombre con un pasado abominable. Rec.
Cada noche, Ángela, una joven reportera de una televisión local, sigue con su cámara a un grupo profesional distinto. Esta noche le toca entrevistar a los bomberos y tiene la secreta esperanza de poder asistir en directo a un impactante incendio. Pero la noche transcurre tranquilamente, y cuando por fin reciben la llamada de una anciana que se ha quedado encerrada en su casa, no le queda otro remedio que seguirlos. Durante la misión del rescate, en este edificio donde vive la anciana, los vecinos están muy asustados. La mujer, encerrada en su piso, lanza unos gritos desgarradores. Es solo el comienzo de una larga pesadilla y un dramático reportaje único en el mundo. La bruja. Nueva Inglaterra, 1630. Un matrimonio de colonos cristianos, con 5 hijos, vive cerca de un bosque que, según las creencias populares, está dominado por el mal. Cuando el hijo recién nacido desaparece y los cultivos no crecen, los miembros de la familia se rebelan los unos contra los otros y un mal sobrenatural les acecha en el bosque cercano. El Faro. En una remota y misteriosa isla de Nueva Inglaterra en la década de 1890, un veterano farero, Thomas Wake, y su joven ayudante, Ephraim Winslow, deberán convivir durante 4 semanas. Su objetivo será mantener el faro en buenas condiciones hasta que llegue el relevo que les permita volver a tierra, pero las cosas se complicarán cuando surjan conflictos por jerarquía de poder entre ambos. Para cerrar esta lista de 31 películas recomendadas para ver en esta época, lo haré como lo empecé, con un exorcismo. El exorcismo de Emily Rose. La Iglesia Católica tomó una decisión poco común al reconocer oficialmente la posición demoníaca de una joven estudiante americana de 19 años. Emily Rose deja la seguridad de su hogar en un medio rural para ir a la universidad. Una noche sola en su dormitorio, sufre una primera alucinación aterradora y pierde el conocimiento. Como estas experiencias son cada vez más frecuentes e intensas, Emily, católica devota, decide recurrir a un sacerdote y someterse a un exorcismo que le cuesta la vida. El padre Moore es entonces acusado de homicidio por la negligencia. Erin Brunner, un brillante abogado, acepta de mala gana hacerse cargo de su defensa. A medida que el juicio avanza, el cinismo y el ateísmo de Erin se tambalean debido a la fe inquebrantable del padre Moore y a los hechos espeluznantes e inexplicables que rodean el caso. Estas fueron las 31 películas que te recomiendo veas en este mes. Dime cuáles crees que me hicieron falta. ¿Te atreverías a verlas solo o sola? Ya sabes que si te gustó el video, suscríbete al canal totalmente gratis. Comparte con tus amigos este listado de películas y te invito a que me visites en mi Instagram donde subo contenido a diario. Un abrazo desde la guarida del terror y feliz mes de las brujas.